Cada tanto aparecen en nuestro horizonte personas que hacen muy, pero muy bien eso que hacen, que iluminan, que inspiran, que tienen una trayectoria, en este caso de más de medio siglo, en lo suyo, que han sido fuente de recogimiento, de pensamiento, de impulso, que varias generaciones han encontrado en eso tan lindo que hacen el sentido de la vida y, ¿por qué no?, un horizonte de esperanza. Hoy nos complace tener dentro de este ciclo de gente picante a un gran picante, palabra mayor, Mario Rubén González. Y por si alguno no sabe, el señor Jairo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, después de esta presentación, preocupado, porque no sé qué voy a corresponder. No, pero sí. Sos dueño de una voz. Bueno, Mercedes Sosa te ha dicho que la mejor voz sí, bueno. de América, una voz muy límpida, muy potente, difícil de describir porque, bueno, es inconfundible. ¿Eso para vos es un don? Imagino que sí, pero ¿en algún momento te pesa, es una responsabilidad? ¿Cómo vivís eso? Bueno, yo creo que sí, que es un don. Yo creo que todos los dones lo de los artistas son dones, ¿no? Y entre otros, no sé, hay quienes consideran que te dan el don y te dan un contrapeso por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era Truman Capote? Escribió una vez en un prólogo de uno de sus libros, decían, a los artistas sí se les da un don, vienen con un don, pero al mismo tiempo te dan un látigo para autofustigarte. Con cierto humor lo decían, pero bueno, hay algo de eso también. Y después lo vivo, sí, que si me pesa, sí, claro que pesa, sí. Sí pesa porque es un privilegio muy grande. Uh-huh. Entonces hay que ser responsable, mimarlo, tratarlo bien. Es muy importante, me lo tomo muy en serio eso, ¿no? Y desde que empecé a cantar profesionalmente, antes también, pero mucho menos, por supuesto con menos ahínco y menos fuerza, también lo hacía, pero desde que empecé profesionalmente las cosas se tornaron más difíciles, digamos, uh-huh. ¿no? Es decir, las puertas costaba más abrirlas, no porque en realidad no me quisieran abrir la puerta, pero a mí me costaba abrirlas, uh-huh. porque sentía que cada puerta que abría iba a encontrarme con un espacio nuevo en el que iba a tener que utilizar todavía muchísimo más la imaginación como un gran juego, ¿no? Para poder seguir adelante. Te llevo a Cruz del Eje, ¿no? Sí. ¿En qué momento Mario descubrió que tenía eso tan valioso, tan fuerte? Es muy simple. Yo no sabía que podía cantar o que sabía cantar. Cuando yo tenía 7 años, 6 años, no me acuerdo, en la escuela primaria, en una fiesta de estas escolares de fin de curso, una maestra o 2 maestras organizaron un acto, digamos, artístico, sí. Entre otros, había bailes, cantos, todas esas cosas que hacían en los actos de fines de curso en aquella época, que eran muy bonitos porque eran momentos en que las mamás, las más jóvenes sobre todo, disfrazaban a sus hijos, le ponían el disfraz de tal o cual cosa. En mi caso, me incluyeron en un acto en el que yo iba a ser de un cantante mexicano. Ajá. Así que mi mamá me hizo un traje de mexicano que te digo que parecía un charro, parecía un bandido de las colinas de Jalisco. Recién salido de ahí. Me confeccionó un traje perfecto. Pero la sorpresa para mí, yo estaba tan orgulloso del traje, lo conservo el traje. Ah, mira. Sí, cuando lo miro digo, ¿cómo puede ser que yo haya entrado acá, no? Y cuando salí a la calle, el día de la fiesta, muchos de los chicos que iban a la escuela, o venían del campo, porque era el final donde terminaba la ciudad de Cruz del Eje, que estaba en plena expansión además en ese momento, y el último tramo, digamos, de la ciudad, ahí estaba la escuela. La escuela primaria es una escuela nueva, además, preciosa, flamante, muy linda.
Pero claro, la mayoría de los chicos venían de al lado del río y tenían que subir esa loma donde estaba la escuela. Y entonces salgo a la calle todo contento de mi traje mexicano para lucir. Orgulloso, claro. Y de repente veo que había un desfile de figuras increíbles, de colores, esto, lo otro, disfraces de todo tipo. Y nada, me uní a esa manifestación casi de niños chiquititos que nos dirigimos a la escuela para la fiesta de fin de año. Y ahí fue la primera vez que canté. Pero como me habían encomendado cantar una canción mexicana, y yo llegué a mi casa con esa noticia, cuando me lo dijeron, cuando me preguntaron si quería cantar, bueno, no me preguntaron si quería, me dijeron que iba a cantar. Que ibas a cantar eso. Sí, entonces llegué a mi casa y justo en ese momento mi padre, que construyó su casa de a poco, había construido levantado una nueva pieza. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasa? Que ese lugar, ese espacio vacío, fue el que ocupaba yo para cantar, para probar. Por la acústica. Intuitivamente, una cosa, el instinto, fue el instinto nada más. Me iba ahí y cerraba la puerta con llave. Tenía la puerta con la llavecita y nadie la había usado. Y yo me encerraba ahí a cantar y ahí descubrí mi voz, porque el espacio vacío, la reverberancia del sonido, me devolvía el sonido de mi voz. O sea, me la hacía descubrir de alguna manera, ¿no? ¿Y del otro lado, tu mamá, tu papá, qué decían? No, del otro lado, cuando me iba a cantar, se armaba una platea del otro lado de la puerta. Porque yo era muy tímido y no quería que nadie me viera cantar. Ah. Entonces un día abrí la puerta porque escuchaba murmullo casi en un teatro. Y abrí y estaban mis tías, mi abuela. Y ahí habrá salido un aplauso espontáneo. No, y cerré la puerta, nunca la abrí. Mirá, eras tímido. Soy tímido. Soy. ¿Y en el escenario? No. En el escenario me da la sensación de que la timidez la dejo de lado en el momento en que subo al escenario. Y ahí tenés una fuerza nueva, tenés un espíritu renovado y vas a hacer algo que te lleva, que de alguna manera te conmueve interiormente y te hace como dueño de una capacidad de concentración que desconocías antes, ¿no? Eso es lo que llaman miedo escénico y demás, es un poco de ansiedad. Me ha pasado un par de veces, sí, o más de una vez, más de un par de veces, me ha pasado de tener pánico en algún momento, en algún escenario así muy especial, y tener la impresión de que me iba a olvidar de todas las letras, de que no iba a saber reaccionar ante nada, y sin embargo a mí, cada vez que preparo un espectáculo nuevo, no me va a pasar nunca, porque ensayo mucho. Claro. Estás bien preparado. Ya, ensayo muchísimo. Cuando lo hago en el escenario es que ya lo he cantado 20 veces, el espectáculo. Y además la trayectoria, la experiencia, todo eso te va dando un capital. Sí, exactamente, una seguridad y demás. Pero en aquella oportunidad era mi primera vez de verdad. Vuelvo a la puerta con la llavecita. ¿Qué hacían tu viejo? ¿Qué hacía tu mamá? Les encantaba que cantara. ¿Y tu casa en Cruz del Eje, qué vida llevaban ahí? Bueno, mi padre era ferroviario. Y mi mamá se ocupaba de nosotros, éramos 4 hermanos, yo el tercero. En realidad el cuarto, pero la segunda, que era una hermanita, se murió nada más nacer enseguida, y que se llamaba Marta. Y después, bueno, quedamos 4, un hermano mayor, una hermana, después venía yo y un hermano más chico, que es el que sigue viviendo en Cruz del Eje, que se llama Jorge. Jorge, sí. El gran tío, siempre Jaco lo evoca. Sí. Y luego, bueno, mi padre trabajaba en el ferrocarril, en el depósito de locomotoras, trabajó ahí toda su vida. Recuerdo esa cosa que tenían los ferroviarios, tenían una forma, había una manera de ser de los ferroviarios, se distinguían por eso, amaban mucho lo que hacían. Amaban los trenes, todo era perfecto para ellos, lo que sucedía en el ferrocarril. Tenían una mirada casi de perfección sobre el lugar donde trabajaban y eran totalmente monotemáticos. Hablaban de eso siempre. Todo el tiempo. Cuando venía a cenar mi padre o a comer, nos contaba anécdotas, lo que le había pasado en el depósito.
Qué lindo. Y hablaba, así conocí a todas las personas que trabajaban con él, todos los conocimos sin conocerlos. ¿Imaginás alguna vez la Argentina conectada otra vez por trenes? Hombre, yo quiero pensar que sí, no sé si me lo imagino, porque la Argentina es muy impredecible, ¿viste? No es muy difícil pensar a futuro en un país como la Argentina, porque muchas veces uno planifica, no hay planificación a largo plazo, ¿no? En casi ninguna cosa, y tampoco en eso, ¿no? En el transporte, un transporte como el de los trenes, todos los países importantes, los países desarrollados, un estado que la Argentina no hemos podido conseguir todavía, siempre continuamos siendo un país en vías de desarrollo, y nos hemos como quedado en eso y nos hemos acostumbrado a eso, y tenemos que dar un paso hacia adelante y ser un país desarrollado. A lo mejor en ese momento sí, pensaré que el tren es posible, porque en todos los países desarrollados el ferrocarril tiene una gran importancia. Todos. Viviste muchos años en España, muchos años en Francia, conoces el mundo. ¿Qué crees que nos pasa? Y te pregunto de lo lindo y lo feo, ¿no? Sí, porque claro. tenemos muchas cosas como país que probablemente no estén en otros, y a la inversa, ¿no? De las cosas lindas para contar y de las feas. Es un país sorprendente la Argentina, en ese sentido. Porque por un lado es un país muy seductor. Tiene una gran capacidad de seducción el país, la gente, la manera, las formas. Mucha gente que viene de otros países, sobre todo del hemisferio norte, cuando llegan a la Argentina tienen una sorpresa muy agradable. Les gusta muchísimo y en muchos casos, en los últimos 20 años o 25 años, mucha gente gente joven, que se ha quedado a vivir. Porque, qué sé yo, aquí suceden cosas, sucede de todo, pasa de todo, y en ese barullo, digamos, que es el que pase de todo, ellos encuentran una cierta alegría de vivir, digamos, que en los países en los que viven están un poco chatos, un poco aplastados, y no tienen esa posibilidad de vivir con algo que les ilusione, que les despierte la ilusión, la curiosidad, y acá lo encuentran. Claro, eso que ellos encuentran acá y que les gusta muchísimo, para nosotros es un desorden. Claro, y sí, o hemos naturalizado eso, ¿no? Sí, pero claro. Siempre te dicen los de afuera que el sentido de pertenencia a la familia, al clan, a la tribu, a la amistad del trabajo del vecindario y demás, es una cosa incomparable con esos países. Sí, la amistad, bueno, ya lo decía Borges, ¿no? Que es eso, la amistad es lo más importante. Bueno, también es cierto otra cosa que decía Borges, que también tenemos un poco de hipocresía ahí rondando siempre. De Borges decía una frase tremenda, porque decía, bueno, sí, la amistad es la actitud redentora de los argentinos, algo así. Pero también en contrapartida decía, bueno, en la Argentina no importa que las cosas sucedan, lo importante es que no se sepan. Ese tipo de cosas. Ahora se sabe todo. Claro, pero yo creo que nosotros hemos encontrado la forma de manejarnos dentro de ese, pongamos entre comillas, caos, ¿no? Hemos encontrado la manera de movernos y demás. Por supuesto que no es la ideal, creo que podríamos encontrar lo mismo, y un estado de felicidad parecido o quizá mejor, si alcanzamos un día la prosperidad cierta, la felicidad de poder hacer lo que uno quiera de su vida y demás, y en un país desarrollado donde puedas ver el futuro de otra manera, ¿no? Sobre todo a la gente más joven, ¿no? Cuando estuviste afuera, o eventualmente cuando estás afuera un tiempo considerable, ¿qué se extraña? En el exilio, ¿qué extrañaste? Bueno, yo extrañaba a las personas, la gente, algunos lugares, la cercanía de mis padres, de mi familia, es decir, ese tipo de cosas, lo más cercano. Pero si no, yo soy una persona que tengo una gran capacidad de adaptación. Yo podría adaptarme a vivir en cualquier lado sin problema, tal vez porque lo que hago es cantar, que es algo universal. De repente, agarrás la guitarra y te cantás una chacarera o una samba, que a lo mejor a vos te resulta algo dramático, algo maravilloso o algo festivo, y para el extranjero que lo escuchó por primera vez es algo curioso y raro, ¿no? Y lo escucha como eso, como una cosa extraordinaria,
y les llama la atención y te escuchan. Una vez me dijo Hugo Guerrero Martínez, que era un gran periodista peruano y gran hombre de radio, estábamos charlando en un programa justamente de él que se llamaba El Show del Minuto, y me dice, Jairo, lo que tenés que hacer vos, qué suerte que tenés, me dice, porque él me conocía muy bien, que cantaba con la guitarra, y qué sé yo, entonces me dice, vos tenés algún problema en algún momento de tu vida, andá y ponete en una esquina y cantá. Dice, vas a ver cómo se van a empezar a parar, a escucharte, claro, qué sé yo, y vas a empezar otra vez un punto de partida, sí. De nuevo. Uh-huh. O sea, a lo mejor es que tenía eso también como una especie de salvoconducto hacia algo, ¿no? O como hacia una nueva oportunidad o algo así, ¿no? Quizás fuera eso lo que me hacía sentir lo que me hace sentir que podría adaptarme a vivir en cualquier lado. Pero más que nunca siento el deseo del regreso, de volver a Argentina siempre. Uh-huh. No me pasaba cuando vivía en España o en Francia, regresaba porque vivía ahí, porque estaba radicado ahí, porque mi actividad estaba centralizada ahí. Pero cuando decidí venir a la Argentina a volver a vivir, lo decidí en plenitud, es decir, con todas sus consecuencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Con todo lo que eso conlleva. Vivir plenamente el país. ¿Cuántos años fueron en total entre España y Francia? 26. 26. Sí. Y te viniste con Teresa, que era madrileña. Sí, claro, madrileña. ¿Cómo sí. fue para ella? En realidad, el único que vivía el jubileo del regreso era yo. Eras vos, todos habían nacido Eran allá. Todos extranjeros, sí. Claro. De hecho, yo creo que mis hijos, o la mayoría, casi todos los tres otros, y Jaco no, porque Jaco se quedó porque se enamoró acá y formó una familia y demás, ¿no? Pero los otros tres, yo creo que me acompañaron todos en mi deseo de volver. Uh-huh. Yo tenía ganas de volver a Argentina y era muy profundo el deseo, el anhelo de volver. Yo hubiera vuelto justo después de las elecciones del 83. Sí. Pero bueno, no podía porque estaba en plena actividad ahí como loco. Y teníamos a los chicos todavía en una edad escolar en la que teníamos que estar muy pendientes y el sistema escolar era muy distinto, cambiarlos de país, cambiarlos de idioma y todo, era meterlos en un lío y queríamos todo lo contrario para ellos. Así que cuando vinieron para acompañarme. Y cuando vieron que la cosa, porque cuando yo me vine no era empezar de cero, pero claro, tenés que... Tu carrera fuerte estaba allá. Claro, y era complicado, ¿viste? No conocías el medio. Uh-huh. Ya había intentado una cosa cuando cantaba como Marito González y no entendí cómo funcionaba el medio. No me fue bien, terminó mal, la cosa empezó muy bien y terminó muy mal. Entonces a lo mejor podría haberme pasado lo mismo. Y venía, por supuesto, más... experimentado, había tenido muy buenas experiencias en Europa y yo creo que eso me respaldaba mucho también, ¿no? Me hacía sentir más seguro. Pero ellos me acompañaron y cuando vieron que estaba la cosa encarrilada, se fueron. Claro. O sea, no se fueron de Argentina, se volvieron a sus donde lugares. Habían nacido, sí. Donde tenían sus amigos, donde habían estudiado, donde nacieron. Uh-huh. Es decir, entonces... ¿Y cómo la llevaron ustedes? Ellos aman profundamente la Argentina todos, porque a través mío, por supuesto, la Argentina estaba muy presente. Claro. Estaba casi tan presente como España cuando vivíamos ahí, ¿no? Sí. Y por supuesto como Francia cuando vivimos en Francia, con mucho más razón. Pero digo porque había una cantidad de argentinos que venían a verme, cantantes, músicos, venían a saludarme, pasaban, que querían conocerme, y hablábamos de música y todo eso lo vivieron desde chiquitos. Vivieron en un ámbito propicio para la música, para el arte y demás, es fantástico. Y eso me encantaba, ¿no? Y cuando ellos decidieron volverse, se fueron de a uno también, poco a poco. El primero que se volvió fue Mario. Uh-huh. Pero Mario Mario siempre ni siquiera fue español. Yo creo que Mario siempre fue francés. Porque nosotros fuimos a vivir a Francia cuando él tenía un año, una cosa así. O sea, él creció en Francia. Se hizo en Francia, fue a la escuela, al jardín de infantes, toda la primaria. Bueno, los dos más grandes también fueron a la escuela primaria en Francia, y a la secundaria también y demás. Y Mario también es una carrera francesa, y y está muy consustanciado con la política allá, de la política francesa. Es concejal ahora, mandó ayer, o hace 3 días, nos mandó la noticia de que está a cargo del programa que va a presentar su distrito, el distrito en el que es concejal, es el encargado de presentar el programa para los próximos 6 años. Ah, mira. Sí.
6 años. En las elecciones próximas. Nosotros no sabemos qué va a pasar a fin de año. Tiene esa responsabilidad y está feliz de la vida porque es algo que le gusta. Claro. Lo hace por placer, él no vive de la política. Uh-huh. Él, siendo concejal y trabajando muchísimo para el Distrito 18, que es el distrito más grande de París, Montmartre, uh-huh. donde está, qué sé yo, Pigalle, todo el Sagrado Corazón, todo eso. Qué lindo. El Moulin Rouge, todas cosas que conoce mucho la gente que va a visitar la ciudad. Él está ahí ocupándose de muchos aspectos, sobre todo la parte inmobiliaria, uh-huh. ¿no? Las locaciones familiares, todo ese tipo de cosas. Y, primero se fue Mario y después... Se fue Mario y después se fue Iván. Iván tiene una historia muy bonita porque se fue por amor. Porque él se enamoró de una chica argentina, sí. acá en Buenos Aires. Sí. Y la chica argentina tuvo una beca para irse a vivir a Francia, para ir a estudiar a Francia. Mejor ni a propósito. Entonces Iván dijo, bueno, podría ir a visitarla de vez en cuando, no sé, buscar una manera de que la separación no fuera para siempre ni permanente. Y entonces un día decidió irse y nos reunió a Teresa y a mí, nos dijo, bueno, quiero decirles que me voy a ir a Francia. Uh-huh. Me voy a ir a vivir a Francia por una razón muy simple, porque siento, dice Cecil se llama la chica, es la madre de sus hijos, de sus uh-huh. 2 hijos, y Cecil se fue y no sé cuándo va a volver, no sé si va a volver. Y yo siento que si yo no voy, la voy a perder. Y se fue. Wow. Y nosotros le dijimos, es una muy buena razón para irte. Uh-huh. Y se fueron. Nosotros entendíamos cada movimiento de ellos. Yo personalmente lo entendía perfectamente porque yo me fui de mi casa a los 14 años. O sea, yo no podía decir nada. No podías anclarlos. Claro, y no. Entonces, y después se fue Lucía. Lucía había decidido estudiar en España, en Madrid. Ella tenía un gran amor por su abuela, la madre de Teresa. Tenía toda la familia de Teresa ahí. Y quería estudiar Historia del Arte. Uh-huh. Y viste, Historia del Arte es una especialización, digamos. Los puntos ideales, los países ideales son donde ha transcurrido la historia del arte, ¿no? Y España es uno de ellos, ¿no? España, Italia, claro. España, Francia. Y se fue, estudió una carrera muy larga, son 6 años y medio, una cosa así, la carrera de Historia del Arte, y se recibió de historiadora del arte, anduvo un poco por todos lados, después conoció a un italiano, se casó y ahora vive en Milán. En Milán. ¿Cómo se llama el grupo de los Jairo? ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de ustedes? Los nuestros se llama Family. Family. Sí. ¿Y se extraña? Sí, los extraño, pero bueno, nos escribimos permanentemente. Y si pasa algo, cualquier noticia que haya, cualquier cosita que pase, ya estamos escribiendo, recibimos la noticia al instante y demás, ¿no? Con Lucía tengo una relación muy especial, además, porque ella me llama 2 veces por día. Ah, mira. Y hablo mucho con ella, y bueno, me llaman mucho también, desde que se murió su mamá, también me llamaron mucho, venían con frecuencia cuando Teresa estaba enferma. Teresa estuvo 10 años muy enferma. Uh-huh. 10 años, de los que 8 fueron de una máxima gravedad, o muy, muy, muy grave, y los últimos 3 años y medio fueron en un estado crítico. Claro. Y entonces era muy especial la situación, y en esas circunstancias siempre venían por separado. Sí. Llegamos a juntarnos justo un año antes que se muriera Teresa. Llegamos a juntarnos y ella compartió con nosotros unos segundos solamente. Pero bueno, cumplieron todos ese anhelo, lo cumplimos todos, y bueno, fueron muy buenos hijos con su mamá, y la mamá fue extraordinaria, además, porque quiero decir que yo tengo 4 hijos y mi carrera me ha demandado tanto tiempo, tanto sacrificar tanto tiempo de mi vida, que me ha quitado tiempo de estar con mis hijos, y la que estaba con ellos siempre era su mamá. Y toda la parte de educación y demás, todo se lo deben a ella, absolutamente todo.
Te llama por teléfono 2 veces por día, me Lulú, decís sí, que te manda Lulú. sí. Bueno, ponete los auriculares, Jairo, Sí. porque tenemos para vos un mensaje. ¿Ah, sí? Hola. Hola, Papuchi. Hola. Acá estamos todos, que te mandamos un besote, te extrañamos un montón, te mandamos un beso gigante, 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 gigante. Y hoy no te llamé, pero mañana mismo te llamo. Te mando un besote enorme, te quiero muchísimo, muchísimo. Chau, chau. Ahí está, no está la llamada, pero está el Lucía, mensajito sí, de Lucía. Lucía, un personaje extraordinario. Es una chiquita muy activa, hermosa, parecía la madre, con los ojos claros, grandes, preciosa. Y juega al rugby. Ah, mirá. Sí, tiene un hijito chiquito, uno de 7 años juega al rugby también. En fin, es muy especial, muy especial. Y hablar con ella de arte es un placer. Es un placer, por supuesto que yo no me pierdo ni un segundo, ¿no? O sea, hablo mucho de arte con ella. Me encanta. ¿Pintás a diario? Pinto, sí, sí. No ¿O a casi diario, a diario? pero sí pinto. En los últimos tiempos he pintado todavía más. Es acelerado un poco. La pintura, el arte, digamos, la pintura en general, ha sido una pasión paralela, digamos, a la música, porque las dos tuvieron para mí una gran importancia y empezaron en la misma línea de salida, ¿no? Cuando yo me fui a Buenos Aires desde Cruz del Eje, me fui con la promesa a mis padres de que iba a estudiar arte y canto, que eran las dos cosas para las que demostraba más capacidad, o para las que una maestra que tenía una gran visión, digamos, y estaba preparada para aquello de orientar a los padres en lo que a orientación vocacional se refiere, les dijo, es decir, su hijo, está bien, puedes hacer cosas con el dibujo, con la pintura, la ilustración y demás, pero también puede hacerlo con el canto porque tiene una voz muy rara en un chico tan chiquito. Ahora, qué grandeza, ¿no? La de tus viejos, porque desde Cruz del Eje, década del 60, decir que mi hijo se vaya y estudie con lo que era en aquel tiempo, ¿no? Que a lo mejor uno no sabía para dónde disparar, a dónde mandarlo, qué hacer. Sí, además ellos no tenían mucha confianza en mí. Confiaban mucho en mí. Incluso mi madre me dijo un día, yo no sé si a otro de tus hermanos lo hubiera dejado ir. Mira. Dice, pero vos tenías una cosa, no me decía vos, me trataba usted. ¿Usted? Sí. Y yo también le trataba a usted, a los padres le decía de usted. Y me dijo, usted yo le tenía mucha confianza porque lo veía muy seguro y sabía que iba a salir de cualquier situación y si no iba a saber a quién recurrir. Y así fue. Sabía. Y esa confianza para mí fue una especie de espada fantástica que me permitía pelear todas las batallas allá en Buenos Aires, que es una ciudad impiadosa para un chico en esa situación, ¿no? Un chico casi adolescente, viviendo en una ciudad como esta, que es muy bonita, todo lo que quieran, pero es impiadosa. ¿Qué hiciste primero? Lo primero que hice fue cantar. Entré a cantar en un programa de televisión porque me pagaban muy, muy bien. Me pagaban una mensualidad. Me pagaban más de lo que ganaba mi papá en el ferrocarril. Mira. Eso fue increíble, ¿no? ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo, te acordás? Tiraba la plata en la cama, no podía creer. No sé, me compraba libros, discos, nada más, no tenía ningún tipo de ambición, nada. Y aparte, mi ambición incluso como cantante era bastante cortita, es decir, no vislumbraba, digamos, un futuro demasiado lejos tampoco, no vislumbraba un futuro venturoso. Simplemente el hecho de cantar me proporcionaba la posibilidad de seguir viviendo y seguir haciendo lo que había prometido a mis padres. Estudié canto 5 años y estudié arte también esos 5 años. ¿Cumpliste lo que habías prometido? Sí, cumplí la promesa de que haría lo que ellos me pidieron que estudiara, y estudié. Después, venía una vez por año o 2 veces por año a verlos a Cruz del Eje y me quedaba ahí. Han sido protagonistas, de todas maneras,
entre tanto, en ese tiempo, por alguna u otra razón, digamos, ¿no? Yo buscaba refugio siempre en ellos. Por ejemplo, una vez cantando, mi profesora de canto, que era Alexia, se llamaba Alexia Prat Gay, que era una enorme profesora de canto, que se murió hace unos años, fue la que me enseñó todo. Yo creía que cantaba, que sabía cantar, y cuando empecé a trabajar con ella me di cuenta que no sabía nada. Ah, mira. Que no sabía nada porque ella me enseñó la técnica vocal, es decir, a manejarme con certeza, digamos, en cada circunstancia del manejo de la voz y todo eso, ¿no? La respiración, todo ese tipo de cosas que fui incorporando de a poco en clases que eran diarias. Y en un momento dado ella me dijo, yo creo que estás preparado para... Ella quería que yo fuera cantante de música de cámara. Ajá. Yo también pensaba lo mismo. ¿Sí? Sí. Me gustaba mucho cantar Schumann, me gustaba cantar distintos autores. Schubert también, por mi edad me venía muy bien también. No sé, y aprendía, bueno, en las clases de canto aprendía muchas piezas de música clásica, digamos, ¿no? Nos servían como elemento de ensayo. De la técnica y demás, la técnica, claro. Sí. Y entonces me dijo, yo me gustaría presentarte a una beca que otorga el Instituto Goethe de Buenos Aires, y es una beca de intercambio cultural argentino-germano. Sí. Es decir, entre Alemania y Argentina había un intercambio y demás. Y eran becas que no estaban especializadas, no eran becas para músicos en especial, ni para ninguna otra actividad, sino que eran una cantidad de becas, ¿no? Indistintamente fuera un ingeniero, un músico, lo que fuera, ¿no? Y entonces preparamos un repertorio, y para eso incorporó ella a Wilhelm Opitz, que es un músico maravilloso, extraordinario, que es el presidente de la agrupación de Argentina, la Federación Argentina de Música de Cámara, no sé cómo se llama, ¿no? Algo así, Sociedad Argentina, no sé cómo se llama, de música de cámara. Un músico excepcional, alemán, muy alemán, con mucho acento alemán, y casado además también con una europea que también tiene dificultades con la pronunciación del idioma. Y él me enseñaba la parte de interpretación y la parte de dicción cuando cantaba en otros idiomas, en distintos idiomas. Y Alexia me enseñaba la parte técnica, vocal, ¿no? Y estudiaba con ellos todos los días. ¿Y eso te habrá dado plafón después para incorporar el francés así tan...? No, ¿sabes qué? No, sobre todo canté bastante en alemán. En esa época para la beca hicimos una grabación después de mucho trabajo, de hacer 8 meses de trabajo, una cosa así, o 9 meses. Preparamos un repertorio, entre ellos había una serie de líderes de Schumann, que se llama Dichterliebe, que quiere decir amor de poeta, y preciosa, una maravilla, maravilloso. Me parece, cada vez que lo escucho, parece mentira que yo alguna vez hubiera cantado algo así. Eso. Y luego había un área de ópera, era una furtiva lágrima de Donizetti, había un área antigua también, había una pieza en francés de Fauré, había distintos compositores y que formaban parte del programa que íbamos a presentar. Para la beca. Hicimos una grabación y yo tenía un tutor en aquella época, porque era un tutor que servía nada más que para firmar los papeles, ese tipo de cosas, porque yo era menor de edad, seguía siendo menor, ¿no? Claro. Y yo tenía 17 años. Y entonces el tutor que tenía se portó muy mal conmigo y él quería que yo cantara cualquier cosa, en cualquier lugar, de cualquier manera, y ya está. Y ya quería que hiciera lo que fuera para ganar plata y listo, ¿no? Sí. Su ambición era esa. Era esa. Y lo demás no le interesaba demasiado. Y bueno, la cuestión es que presentamos la grabación. El presidente del jurado musical era Alberto Ginastera. Y bueno, una cosa muy seria. Y yo era muy chiquito para eso, ¿no? Todavía. Y entonces yo estaba muy peleado con mi tutor, me peleé definitivamente ahí cuando presenté las grabaciones y demás, me fui y me vine a Cruz del Eje. Me quedé acá 1 mes y medio, 2 meses, y estaba contentísimo. Era en verano, estaba feliz en Cruz del Eje viendo a mis amigos y todo eso, y con mis padres y demás, la felicidad total, pero tenía que volver a Buenos Aires. Y volví y con un amigo mío fuimos al Instituto de Goethe y vimos al que se encargaba, digamos, de la organización de este intercambio cultural, ¿no? ¿Vos no sabías aún si habías ganado o no la beca? No sabía nada, ¿no? Y entonces cuando vino este hombre, un señor de ahí en el instituto, en Buenos Aires, me dice, ¿usted es el que cantaba
las cosas de Schumann. Ajá. Y la música de Schumann, y le digo, sí, pero usted es muy joven. Mira. Dice, muy bonito, me gustó mucho. Dice, mire, tengo una mala noticia. Por ese lado, es una buena noticia porque le ha gustado mucho a todo el mundo su presentación, su grabación, su voz, las posibilidades que tiene de progreso con esa voz, que es lo que busca justamente el Instituto Superior de Música de Múnich, que era donde iba a estudiar, si ganaba la beca. Y me dice, pero nosotros le mandamos un telegrama y usted no nos respondió nunca. Ah, le perdiste. No se presentó. Lo habían mandado a la dirección de mi tutor. Y nunca te Y avisó. mi tutor nunca me lo dijo. Así que fue una decepción tan grande para mí. Alberto Ginastera mandó un mensaje diciendo que me presentara exactamente con el mismo programa al año siguiente. Sí. Que siguiera con los trabajos, que siguiera trabajando con Opitz y con Pratt Guy, y que al año siguiente presentara el mismo programa. Seguramente lo iba a hacer mejor. Ya alcanzaba con lo que había hecho para ganar la beca, pero dice, además es el perfil exacto que buscan, porque buscan formar gente. Uh-huh. Y usted tiene todo para formar, tiene la herramienta, digamos. Claro, que es la voz y la edad. Exactamente, y la edad perfecta para el aprendizaje. Entonces yo estaba tan decepcionado, viviendo solo ahí en Buenos Aires, que decidí no cantar más. Oh. Decidí no cantar más nada. No quería cantar, no quería saber nada con la música. ¿Y entonces? Entonces empecé a trabajar como ilustrador, que era lo otro que estudiaba. Sí. Y empecé a trabajar como ilustrador y rápidamente encontré un buen trabajo. Trabajé para 2 agencias de publicidad, freelance, en mi casa donde vivía. Mi habitación tenía libros, discos y un tablero, y un tablero para de dibujar. dibujo maravilloso. Pero sé que casi te perdemos como cantante, Sí, Jairo. claro, y casi no canto más, termino cantando por mis amigos nada más, dando serenatas en Cruz del Eje. Bueno, ¿y después? Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar como ilustrador, me contrataron también, todo trabajando freelance, que era muy cómodo, ¿viste? Trabajaba ahí en mi casa, ¿viste? Los horarios eran totalmente abiertos, no tenía nadie que me diera nada. Me mandaban los bocetos en 2 agencias de publicidad y una compañía discográfica. ¡Wow! Para que hiciera los diseños de las tapas de los discos. Incluso hice una tapa de Atahualpa Yupanqui. ¡No! Una ilustración, sí. Oh. Una ilustración del norte. Sí. Y entonces, bueno, vivía muy bien de eso, me entraba mucho dinero, lo gastaba en lo que gastaba también cuando trabajaba en la televisión cantando, muchos discos, lo que me gustaba. Y nada, y un amigo mío que había estudiado conmigo en la escuela de arte, me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Me gustaría mucho que hiciéramos algo juntos, o sea, algo artístico juntos. Entonces decía, mira, podemos intentar hacer un cortometraje, por ejemplo. Podríamos hacer un cómic, empezar a dibujar, crear un personaje de cómic y dibujarlo vos y yo puedo hacer los guiones. Dice, o también, a mí me gusta mucho la idea, como vos cantás y todo eso y tocas la guitarra, componer canciones. Sí. Entonces yo le dije, bueno, está bien, hagamos algo. Lo de componer canciones no sé porque ya me ligaba de nuevo a la música. Estaba y él me veía reacio a eso. Sí. Pero él, bueno, puso tanto entusiasmo en la cosa que al final dije, sí, bueno, intentemos componer alguna canción. Uh-huh. Y se nos ocurrió una idea insensata, una barbaridad. A él se le ocurrió una idea imposible. Y le hicimos una canción a Mafalda, que tenía el personaje de cómic. Sí. Entonces, imposible, una canción a Mafalda era... Tenés que conocer a Quino, bueno, la cuestión es que hicimos la canción y la canción era bastante fea. No, es decir, estaba ahí, qué sé yo, estaba llena de buenas intenciones, pero no cumplía con... Claro. No era eso. No aprobado. No. Y yo le decía, mirá, me parece que tendríamos que trabajarlo un poco más, y que yo me decía, no, yo voy a ir a la editorial, y fue a la editorial, ¿no? que publicaba Mafalda. Sí. O sea, Mafalda, los libritos de Mafalda. Y entonces yo creo que la secretaria del editor se apiadó de nosotros y nos dijo, bueno, déjenmela que yo se la voy a hacer llegar a Quino. Sí. Y cuando fuimos a verla una semana después, nos dijo, Quino los quiere recibir en su casa. No. Sí.
Entonces fuimos en la calle Piedras, ahí en Sí. el barrio, no sé si a San Telmo, por ahí cerca, ¿no? Y en un departamento, y fuimos a verlo aquí, ¿no? Imagínate, era como ver a Claro. un super una Dios, ¿no? eminencia, sí. ¿no? Y entonces un genio, ¿no? Y yo admiro mucho a la gente que triunfa, que tiene éxito a través del trabajo y el talento. Ujú. Y son dos elementos perfectos que le cabían aquí, ¿no? Claro. ¿No? Un tipo que tenía mucho talento y que trabajaba mucho. Y entonces nos recibió tan amable y muy tímido, más tímido que yo y más grande. ¿Cuántos años claro. tenían ustedes? Ahí. Yo tendría en ese momento 18 años, Ay, más o menos, y el otro tenía 20. claro. 2 pibes. Sí, 2 pibes. Bueno, la cuestión es que nos recibió y nos atendió de maravilla. El departamento era igual que el apartamento de Mafalda. Igual. Es igual. Yo creía que en cualquier momento iba a aparecer Pero que iba a Mafalda aparecer por ahí. Mafalda. La por ahí. sopa, la sopa. Y nos habló de todo, siempre solo, nos invitó a tomar un té y hablamos de música. A él le gustaba mucho, yo dije que yo cantaba, que me gustaba mucho la música de cámara, la música clásica, y me dijo, oh, dice, a mí también soy un fan de la música de cámara. Dice, y le pregunté, le dije, ¿y lo de los Beatles de Mafalda es una cuestión de Mafalda o es una cuestión suya? Me dice, no, dice, yo soy un fan de los Claro. Beatles. Y tenía una colección de discos de los Beatles los de varios países. No. Sí, nos las mostró, muy orgulloso, ¿viste? Claro. El orgullo de los coleccionistas, Sí, ¿no? sí, sí, Sobre sí, todo los sí. coleccionistas de algo artístico, Sí. son muy orgullosos de lo que muestran. Entonces hablamos de todo eso y no hablamos de la canción. Nunca mencionó la canción. Entonces, al final de todo, cuando ya nos íbamos a ir, nos dice, miren, dice, cuando yo decida, hablando de los personajes de Kino, Sí. dice, cuando yo decida hacer cuadernos, lápices, elementos escolares, camisetas, cosas con los personajes de Mafalda, será porque ya no la dibujo más. O sea, no estaba diciendo que no. Que la canción no. Ah, pero lo más claro hago, ¿viste? Y nos fuimos de ahí apesadumbrados, ¿viste? Yo me había mudado de la habitación donde vivía, en la casa, una casa familiar, a otra que tenía el mismo sistema, pero en la misma cuadra, en un pasaje. Claro. En Buenos Aires son muy bonitos. Sí, Los pasajes sí, son preciosos, sí. porque parece que hubieran vencido el tiempo. Claro, Están ahí, claro. intemporales, preciosos. Y bueno, y viví en otro lugar, y me acuerdo que llegué esa noche, después de dar vueltas por el centro de Buenos Aires, sin hablar con el otro muchacho, no hablábamos nada y caminábamos. Estábamos mal. Y cuando, bueno, volví a la casa donde vivía y me tiré en la cama, ¿viste? Y pensaba, bueno, con el tiempo se me ocurrió que hay algo que decía el personaje de Mafalda, como era, dice, dice, a mí me gustan las cosas simples. Lo malo es que mucha gente confunde simple con fácil. Claro. Y me encantó la frase, ¿no? Sí, y yo sí. dije, esto nos pasa a nosotros, ¿no? Esto no va a ser fácil. Esto nos ha pasado a nosotros. Después me encontré con Kino muchos años después, claro. Y tan encantador. Qué hermoso. Me hizo tan me humilde. hizo un dibujo precioso de Miguelito, del personaje de Miguelito. Y Bueno, me lo regaló. ¿Y cuándo, Jairo, te reconciliaste con la música? Bueno, ahí está. Ahí dijimos, bueno, si vamos a hacer canciones, pensemos en hacer algo original. Claro. Y, no sé, si vos te crees capacitado como para escribir las letras, yo le pongo música. Y hagamos canciones. Mientras tanto, yo seguía trabajando de ilustrador, porque era lo que me daba el sustento, claro. digamos, podía vivir de eso. Y entonces hicimos una serie de canciones y él se encargaba de llevársela a distintos cantantes, nadie ni las escuchaban, nada, es un tormento eso. Yo entiendo a la gente Había que picar la piedra, sí. Sí, era muy difícil. Pero él, el chico que escribía las letras, era un fan de Luis Aguilé, fíjate vos. Y un día vino Luis Aguilé a Argentina. Él vivía en España, era una estrella en España, tremenda, Luis Aguilé. Y vino, ¿y él qué hizo? Lo llamó Luis Aguilé. Y le habló de las canciones, que él tenía canciones que había escrito con un amigo y quería que él las escuchara. Entonces Luis Aguilé, ¿viste? Lo llamó tanto, ¿viste? Que Luis Aguilé, ¿viste? Él venía a trabajar, a hacer cosas. Claro. Y al final yo creo que por cansancio le dijo, vengan tal día a la tarde. Y bueno, y fuimos.
Y para mí, yo no tenía ninguna chance, no tenía ninguna posibilidad. A tal punto era así, que me gustaba mucho jugar al fútbol, jugar a la pelota. Sí. Y había un campeonato que estábamos jugando, un campeonato que jugaba en el Colegio Don Bosco, ahí en Palermo. Y ese día fui a jugar el partido, terminé con un tobillo como una manzana, como una naranja, hinchado de una patada que me pegaron. Y así todo con el pie rengueando, me fui con la guitarra a la cita con Aguilé y este amigo mío. Llegamos ahí al lado del Hotel Alvear, estaba parando él, el Hotel Alvear estaba cerrado, pero bueno, un apartamento que pertenecía al hotel. Y nos recibió, estaba con dos directivos de una compañía que se llama CBS, Ajá, sí. que ahora es Sony. Y entonces, bueno, escuchamos las canciones. Las canté, saqué la guitarra, le canté las canciones. Había cantado 6, 7 canciones más o menos, y las escuchó con mucha atención, muy amable, súper amable, un hombre encantador, Luis Aguilé, pero un encantador, educado, extraordinario, nos trató de maravilla, pero no nos decía nada tampoco. O sea que ya esperábamos cantando y no una respuesta como la de Quino. Claro. Entonces ya esperábamos lo peor y de repente me dice, me han gustado las canciones, dice, están muy bien, no son para mí. Chao. Sonamos. Claro, yo dije, bueno, agarro la guitarra y me vuelvo a casa de nuevo. Y me dice, tú cantas muy bien, me dice. Tienes una voz muy bonita, me dice. Ajá. Entonces le digo, muchas gracias. Y los de CBS asentían con la cabeza, ¿viste? Pero no me contrataba nadie, ¿viste? Claro. Y entonces me dice, yo tengo una compañía en España de discos, que distribuye, que es donde yo grabo mis discos. Dice, si te parece bien, a mí me gustaría hacer una prueba contigo, grabar un disco con estas canciones en España. Donde quieras. Si quieres grabar aquí, la gente esta que está conmigo aquí de CBS, haríamos una coproducción con ellos. Claro. Y yo le dije, ¿en qué lugar de España? ¿Viste? A esa edad te tira la aventura. Sí, claro. Y entonces, se hizo así. Volví y grabé el primer disco. Sí, hace 55 años. Wow. De eso. ¿Qué temas había ahí? A ver, había una canción que se llama La Butaca Vacía. ¿Algunos de los que todavía tenés o no? María es un puerto. No canto ninguna. De ese primer disco, sí, canto Por si tú quieres saber. Ay. Que fue un éxito muy grande. Qué hermoso. Fue número 1 en España, mucho tiempo. O sea que con tu primer disco... Sí. Fuiste el número 1. Pegada, sí. Qué pegada. Sí, aparte me recibieron muy bien los españoles, porque canté en la televisión, Aguilé me presentó en un show que se llamaba Estudio Abierto, que presentaba un presentador vasco muy conocido, muy famoso, que se llamaba José María Íñigo, y había un solo canal de televisión en esa época. Entonces, si vos salías y gustabas, era fantástico. Si salías y no gustabas, chao. Sí. Dedicate no había a otra segunda cosa, oportunidad. Hacía otra cosa. O sea que, Jairo, estuviste a punto de inclinarte por la música de Jairo, de cámara. Si hubiera llegado ese telegrama, capaz que tu carrera hubiera sido otra. Probablemente, no lo sé, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero bueno, es el destino que decide y las circunstancias y demás. Y a partir de ahí ya se fueron hilvanando circunstancias muy, muy especiales que me fueron llevando siempre para adelante, ¿no? Era como que yo no abría las puertas, se abrían solas. Qué bien. Yo no hacía demasiado esfuerzo para que se abrieran y yo no sé eso a qué se lo puedo atribuir, ¿no es cierto? Yo trabajaba mucho, es cierto, me gustaba cantar y trabajar cada canción y prepararme mucho y todo eso, pero me parece que con eso no alcanza tampoco, hace falta algo más, un poco más de empeño personal, ¿no? En eso. Y en esta vuelta de la vida, Jairo, esto de vivir enamorado y demás te ha dado una segunda oportunidad. ¿Estás muy bien? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Por supuesto, yo era muy feliz también. Como dice la canción de Cecilia, yo era muy feliz en mi matrimonio, ¿no? Y es cierto, yo era muy feliz, era una pareja feliz, estábamos contentos, teníamos una vida muy bonita y habíamos atravesado el momento álgido, digamos, de la pareja, el más feliz, cuando vivimos en Francia, porque, claro, es ahí donde crecieron los niños. Claro. Y es el momento más feliz en la vida de la pareja, ¿no? Es hermoso ver crecer a los chicos y es fantástico.
Pero bueno, el destino también, ¿no? ¿Y pensaste alguna vez que ibas a volver a enamorarte, a sentir el amor, capaz que un amor distinto? Sí, claro, por supuesto. Primero que no pensé nunca en volver a enamorarme, no se me ocurría, no se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y bueno, pasó, como tenía que pasar. Y cuando yo la conocía a Laura, que es con quien estoy ahora, tenemos una relación muy especial porque vivimos separados. Ella vive en Villa María y yo vivo en Vicente López. Aires. Pero bueno, estamos todo el día hablando y todo. Y cuando puedo yo me vengo para Villa María o ella se viene a Buenos Aires. En fin, me paso 15, 20 días en Villa María o cosas así. Y ya soy un villamariense más. Sí, ya sos uno más. Y entonces, bueno, ella la conocía desde hacía muchos años porque era fan, me seguía. Uh-huh. Yo la había conocido cuando era muy, muy chiquita, o sea, la conocí siendo fan mío soltera. Sí. Después la conocí cuando vino con su novio. Después la conocí casada. Ajá. La conocí embarazada de su primer hijo. Sí. Después vino con su segundo hijo y demás. Se ve una vida tranquila, normal, ¿no? Claro. Nunca pensé que iba a pasar esto que pasó entre nosotros y demás, ¿no? Pero bueno, me equivoqué, afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Tengo un mensaje para vos. Hola, mi amor. Sorpresa. Bueno, qué decirte que no sepas de cuánto te quiero, de la felicidad de tenerte, de que te admiro muchísimo, de que tu fortaleza, tu bondad, tu honestidad me hacen ser y querer ser cada día mejor persona, que iluminas donde vas y, como siempre decimos, somos unos afortunados de tenernos, de querernos. Así es que gracias por estar, por ser mi amor. Te deseo todo lo mejor siempre. Te quiero mucho, mucho. Ahí está, el mensaje de Laura. Yo también le quiero mucho también. La quiero mucho, Laurita. Bueno, esa cosa impensada, pero qué sé yo, uno a veces no puede resistir sus impulsos cuando tiene algo adentro que tiene que sacar y que tiene que decirlo y demás. Y un día le di un beso de prepo y chao. Jairo, te propongo una pausa. Sí. Enseguida volvemos, estamos aquí en Gente Picante. Recuerden todo el ciclo, todas las entrevistas en YouTube y en Spotify como Gente Picante. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Nuevo Centro cumple 35 años y queremos decirte algo sin vueltas. Gracias. Gracias por elegirnos y hacernos parte de tu historia. ¿Vamos a dar otra vuelta? 35 años junto a vos. Nuevo Centro Shopping. Integralis, medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis, alto rendimiento todos los días. Acompaña a Gente Picante, Casalta. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity y maneja el futuro con BYD. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos acá el ciclo de Gente Picante. Estamos conversando con Jairo. Voy a decir, estábamos conversando con Jairo solamente, pero ahora se han sumado a la mesa Jaco
y Francisco. Bienvenidos. Muchas gracias. Hijo, nieto, abuelo, 3 generaciones. Qué Las placer. 3 generaciones, sí. Bueno, qué gusto que estén acá. Jaco, cuando viniste de Francia, ¿edad? 18. ¿Y cómo viviste eso? Bien, fue todo un cambio grande. Bancándole el sueño al viejo. Se vino toda la familia. Y yo arrancaba mi deseo de ser músico, así que era un cambio de vida total. Era empezar de nuevo, digamos. Pero fue un cambio muy, muy bonito en el fondo. Bien, viéndolo en perspectiva, fue un lindo cambio. ¿Estás contenta con la decisión? ¿Cómo fueron saliendo las cosas? Sí, fue de a poquito uno se va construyendo. Ya a los 18 años ya depende un poquitito de uno que para dónde va. Mis hermanos se volvieron, yo no. Sí. Y yo no me volví porque no quise, porque estaba viendo dónde estaba. Así que en perspectiva, sí, fue una bonita decisión. ¿Qué te da Argentina? ¿Qué te da el país? Y un montón de cosas, como a todos. Argentina nos duele, la queremos, la odiamos, la padecemos y la añoramos cuando no estamos. Es esa contradicción permanente que hace que el país sea como es. Un país hermosísimo, lleno de locuras que nos llevan y nos traen. Pero en mi caso fue un camino muy hermoso que me llevó por donde quería, que era el camino de la música, y pude construir una familia, pude conocer a la madre de mis hijos, vi a mis hijos crecer, pude darles la educación que más o menos yo quería darles. Crecieron prósperos, con salud, felices. Así que en perspectiva es el país de mi vida. Y hoy lograron hacer esto tan bonito y tan satisfactorio, imagino, para los 3, de que es poder cantar juntos. Fran, ¿te imaginabas alguna vez con abuelo y con papá cantando? No me lo imaginaba, pero bueno, como todos ellos se dedicaban a eso, yo empecé con la música desde muy chiquito que me gustaba y después fui creciendo y siempre estuve metido en ese mundo, siempre me gustó las giras, todo, entonces se fue dando todo para que suceda y la verdad que es algo que disfruto siempre, todo, cada show que tenemos es hermoso. En la previa, yo sé que ensayan mucho, que hay mucho trabajo detrás. ¿El domingo es asado familiar con ensayo? ¿Con canto o no? No, bueno, está todo muy, muy, muy ensayado, muy afiatado. Los músicos hicimos ensayos previos. No, en realidad no es que... tratamos de que no sea algo como un camino permanente la carrera, digamos. O sea, yo creo que tenemos la capacidad de vivir 2 realidades distintas. No vivimos permanentemente en lo que es la carrera de Jairo, la carrera, sino cuando tenemos que trabajarlo, lo trabajamos, pero si no, tenemos una vida normal como todos. Claro. Sí. Y por suerte no se mezclan las cosas. Está bien. ¿Y cuándo, Jaco, pudiste tener esa perspectiva de decirle a tu viejo, che, papi, esto está bien? Y esto debieras, si es que alguna vez existió, ¿no? Porque una mirada él me dio la confianza de ponerme al mando de la producción discográfica, de hacer discos con él cuando yo era muy jovencito. Así que en realidad él me dio esas posibilidades, porque un productor es para decirle que esto sí o que esto no. Claro. Él me dio ese lugar y por suerte fluyó de la mejor manera, con mucha confianza de su parte al principio y asentada y ¿cómo es? Y mucho más sólida a lo largo de los años. ¿Algo que les gustaría hacer? ¿Cantar con alguien? ¿Producir algo? ¿Un género distinto? ¿Algo que esté ahí en el tintero? ¿Los 3? ¿Los 2? No sé, yo he hecho mucho. Te queda poco sin incursionar. Bueno, sí, me gustaría cantar con algunos cantantes que me gustan mucho y ya está, pero son cosas imposibles, ¿no? Como el pretender que a Kiro le gustara la canción de Mafalda. Nos estuvo contando todo eso. ¿Alguno a vos que te gustaría? Sí, de todo, qué sé yo. Me encantaría tocar la guitarra de Paul Simon, a ver si se contagia algo, ¿no? Pero por suerte, yo por mi lado, con algo muchísimo más, menos brillante, no brillante, sino más
paralelo a él, digamos, he podido trabajar con mucha gente, muchos músicos increíbles y me siento súper feliz con eso, ¿no? Y ojalá que lo más hermoso esté por venir. Qué lindo. En ese sentido. ¿Y a vos, Fran? Bueno, yo acabo de arrancar, así que cualquier músico que me guste o lo que sea, me encantaría, evidentemente, hacer algo y eso, pero bueno, ahora lo que más sueño y lo que más quiero es sacar mis canciones y armar un disco mío, y yo creo que eso, después, bueno, en el camino se verá qué sucede, que puede suceder cualquier cosa, ojalá que sea un muy lindo camino y espero que sí. Le queda todo, le queda todo. Claro, entonces, le queda todo por vivir. Sí, entonces sí. nada, por ahora estoy esperando sacar mi música y a que la gente le guste y que la quieran escuchar. Así que eso es. Eso tan bonito que hicieron en pandemia, ¿no? Estaban en distintos lugares con tus hijos, pudieron cantarlo. Una idea de Jaco, sí. Sí, fue... en pandemia, viste que uno tenía muchas ideas, porque en el caso de todos, pero en nuestro rubro, estábamos atados de pies y manos. Claro. Entonces nos quedaba o cocinar tortas o empezar a ver qué podíamos hacer. Y se me ocurrió esa idea, ¿no? De cantar juntos una canción y dedicársela a mi madre. Entonces pensé en alguna canción de mi padre que pudieran cantar mis hermanos y cada uno desde su casa poder grabarlo. Fue como una suerte de juego al principio, no tenía ningún tipo de... Cuando lo pensé no tenía ningún tipo de especulación comercial, para nada. Era, hagamos este juego, démonos ese gusto, a ver qué pasa, qué sé yo. Y lo hicimos, quedó... Después de bastante trabajo, ¿te acordás, Frank? Lo hicimos ahí en el estudio. Quedó bonito, o sea, quedó lindo, nos entusiasmó. Y cuando sacamos ese contenido ahí en redes, viste que en ese momento las redes explotaban, vos sacás cualquier cosa y la gente estaba ávida de escuchar música, estaba necesitada. Y lo sacamos y fue un éxito instantáneo. Pero ya te digo, fue más una suerte de terapia personal en mi caso que una especulación comercial, y terminó siendo algo muy hermoso con la gente. Pero tan bonito. Vamos a escucharlo. La primera vez que te vi en el metro que va a Puente Vallecas, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata, supe que podría bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. Bien, ay, qué bonito que suena. Bueno, gente, gracias por estar aquí, gracias por habernos hecho sentir parte de esta gente picante. Son muy, muy picantes, y que vengan muchos éxitos más, que esto que están presentando ahora se repita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a tu programa, y una felicidad poder charlar y hablar y contar ciertas cosas.
y compartir con ellos la entrevista. Me encantó. Jairo, Jaco, Francisco, aquí con nosotros en Gente Picante. Siguen ustedes en Radio Mitre. Nos encontramos el sábado próximo. Chau, chau.